Saludos cordiales. Se da a conocer a los oyentes que este video es de carácter formativo educativo. Mi nombre es Jennifer Mercedes Pozo Armijo, alumna de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. El motivo de este video es dar a conocer el proyecto de vinculación relacionado a las garantías de los derechos de los jóvenes en la sociedad de la información. En este video vamos a hablar sobre calumnias e injurias en medios digitales. Las redes sociales y los medios digitales son parte del diario vivir en una persona. Se ha vuelto tan indispensable en la vida profesional como cotidiana, considerándose un para trabajo, estudios, comercio y en general, permitiéndonos relacionarnos con diversas personas a través de un dispositivo en cualquier parte del mundo. El uso de medios digitales y redes sociales se hace en ejercicio del derecho a la libre expresión, es decir, una persona tiene la capacidad de expresar y difundir libremente sus pensamientos, ideas y opiniones. Sin embargo, la libertad que otorga el anonimato en redes sociales y la facilidad de expresión de ideas permite que lleven a cabo actos que atentan contra el derecho del honor, intimidad y a la propia imagen de una persona. Así, calumnias e injurias en medios digitales. ¿Qué son calumnias? Dentro del proceso penal es un delito en contra del honor de una persona, que se comete cuando se imputa un delito a otra persona a sabiendas de que la acusación realizada es falsa. Es en sí acusar falsamente a una persona de un delito sabiendo que en realidad tal delito no existe o que aquella persona no lo cometió, acto que será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años, según el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo se producen? Las calumnias se producen cuando una persona acusa falsamente a otra de un determinado delito, desde que tal imputación conlleva el señalamiento de circunstancias de los hechos en las que fue cometido. ¿Qué son las injurias? Es considerada como delito y consiste en la imputación de hechos o manifestaciones de opinión que atenten contra la dignidad de una persona, lesionando su fama, honor o propia estimación, y puede emitirse de forma verbal, por escrito o de forma gráfica. Para ser considerado un delito, su contenido debe ser objetiva y gravemente ofensiva. Para el caso de estos delitos, habrá que determinar si la persona está haciendo las acusaciones y manifestaciones y lo hace dentro del ejercicio de la libre expresión o se está extralimitando, por tanto, violando el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del afectado. ¿Cómo se producen las injurias? Las injurias se producen mediante insultos u ofensas generadas por un usuario a otro con mensajes ofensivos de forma reiterada, por medio de correo electrónico, chat, mensajes. Difamación y publicación de información falsa o despectiva de una persona. Publicación de fotografías alteradas con el fin de denigrar la imagen de una persona. Estos actos generan en las víctimas miedo y desconcierto, inseguridad, llegando incluso al grado de no permitirles sentirse seguras en ningún sitio por miedo a ser reconocidas o por ser en el mismo hecho acosadas. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos calumnias e injurias, ¿ya? El concepto. En calumnia, imputación falsa de una persona inocente ante las autoridades. En injuria, publicación de un juicio de valor falso que atenta contra la reputación de una persona. El objetivo principal, en calumnia, causar una pena legal al acusado. En injuria, ofender al acusado. Vamos a ver unos ejemplos con el cual podamos esclarecer un poco más cuál es la diferencia entre estos dos términos. En calumnia, María acusa falsamente a su esposo ante la policía de maltrato. En injuria,
Pedro comenta ante sus amigos que María es prostituta, sin tener pruebas de las acusaciones. Ya, en estos dos pequeños ejemplos nos vamos a dar cuenta de cuál es la diferencia que hay tanto en calumnia como injuria. En calumnia es el daño legal a una persona, mientras que en injuria es un daño psicológico a la moral, a la reputación misma de la persona, dañando la imagen, el honor de esta persona en una sociedad. Ya teniendo claro esto, vamos a continuar. El fundamento legal en Ecuador. Debido al incremento de la tecnología y el riesgo latente de los datos personales de los usuarios que son víctimas de delitos que atentan al honor y prestigio de las personas, Ecuador buscó garantizar el derecho a la protección de datos personales y sancionar mencionadas agresiones, que bien es cierto, no son agresiones físicas, sin embargo los daños que provocan son severos y muy dañinos para la salud de una persona desde daños psicológicos hasta un suicidio. Siendo la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Protección de Datos, los cuerpos legales en los que se estipula, garantiza y sanciona los delitos derivados de calumnias e injurias, teniendo en cuenta que el bien protegido es el honor de la persona. En la Constitución de la República, en el artículo 66, reconoce y garantiza ciertos derechos a las personas. Es así que en el numeral número 7, el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata, obligatoria y gratuita en el mismo espacio u horario. En el artículo numeral 18 garantiza el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. Ya. En el numeral 19, la Constitución garantiza el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información de datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. En el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 182, habla sobre la calumnia. La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. No constituye calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y tribunales, cuando las imputaciones se hubieran hecho en razón de la defensa de la causa. No será responsable de calumnias quien probare la veracidad de las imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre la imputación de un delito que hubiere sido objeto de una sentencia ratificatoria de la inocencia del procesado, de sobreseimiento o archivo. No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnia se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada, siempre que la publicación de retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características que se difundió la imputación. La retracción no constituye una forma de aceptación de culpabilidad. En el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 178, habla sobre la violación a la intimidad. La persona que, sin contar con el consentimiento o autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto a la ley. Cuando se consuma un delito de calumnia. Según el doctor José García Falconi, la calumnia es delito formal que se consuma en el momento de la imputación falsa. Alcanza la etapa en que tiene aptitud para producir deshonra o descrédito del querellante. Esto es, cuando llega a conocimiento del ofendido o de un tercero, pues existe calumnia cuando se imputa un hecho tipificado y sancionado como delito por el COIP, sin embargo, de los cuales este hecho es falso o es inocente la persona a quien se le imputa. Es así que calumnia surge cuando se imputa falsamente a alguien un determinado delito desde que tal imputación conlleva el señalamiento de circunstancias fácticas en las que este ilícito fue cometido. En conclusión, la tecnología avanza de manera significativa a nivel mundial, generando cambios de adaptación en el diario vivir de las personas, tomando en cuenta que las redes sociales son un aporte importante para el desarrollo de la comunicación. Si se utilizara de manera adecuada, pero al encontrarnos en un ambiente desconocido y que es muy práctico tanto como para el buen y mal uso, el reto es buscar la manera de contrarrestar el mal uso de estos medios y los problemas, consecuencias que podrían generarse conforme transcurre el tiempo. Las redes sociales permiten el acceso a información sensible de las personas, debido a que nos es fácil ventilar nuestra vida privada al público, dando oportunidad a terceras personas de información que llevan a actuar en contra del honor y buen nombre de los usuarios. Las leyes protegen el honor y buen nombre de las personas. Sin embargo, como personas debemos tener en cuenta el valor espiritual y social que para el ser humano significa mantener la buena imagen y compostura ante los demás, siendo considerado un bien preciado que es cultivado en todos los ámbitos de sus vidas debido a la apreciación de la sociedad con más valor entre los bienes del patrimonio moral del ser humano. El delito de calumnia e injuria a través de redes sociales se ha vuelto muy común, gracias al anonimato que las redes sociales permiten, teniendo en cuenta que los más vulnerables ante este delito son los jóvenes, quienes son parte también de los causantes, ya sea por desconocimiento de la aplicación de sanciones para este delito o por el placer de causar daño sin pensar en consecuencias que puede sufrir la persona afectada. Las leyes deben mantenerse alertas porque así como la tecnología avanza para bien, hay quienes saben aprovechar las circunstancias y vacíos legales para hacer mal uso y actuar en contra del bien de las personas. El derecho al honor de la persona y el buen nombre es un derecho fundamental estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, que es considerado un bien protegido en el ámbito del derecho penal, calificado como delito de calumnia en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 182. Muchas gracias.